La Semana Santa para muchas personas significa vacaciones, playa, viajes, visitar a los seres queridos y tomarse un merecido descanso. Y no vamos a decir que estén mal estas prácticas. La recreación es algo que necesitamos todos. Pero esta semana es ante todo un tiempo sagrado, es decir, un periodo para fortalecer el espíritu. La Semana Santa es la celebración mayor de la cristiandad alrededor del mundo. Conmemora la pasión y muerte de Jesucristo para salvación de la humanidad. A continuación vamos a conocer lo que pasó en cada día de esa semana, según lo narran los evangelios. Domingo de Ramos. Este día fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se le llama Domingo de Ramos o de Palmas, porque el Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 13, dice que las multitudes aclamaron al Señor agitando ramas de palmeras. Es importante observar que este evento indica la identidad y misión de Jesús, y es una dura crítica a los poderes establecidos de este mundo. En la antigüedad, un rey entraba a una ciudad montado en un hermoso corcel, seguido por sus gallardos soldados y pisando una alfombra de telas finas y flores que sus admiradores le tendían en el camino. Pero Jesucristo invierte los valores de este mundo. Él no va montado en un corcel, sino en un burro, que ni siquiera es propio, sino prestado. No va acompañado de imponentes soldados, sino de pecadores, pobres y enfermos. Y la alfombra que pisa no está hecha de telas finas ni de flores, sino de los mantos viejos y rotos de los que le siguen, así como de las ramas que ellos arrancan de los árboles. Tal vez con esta escena ante nuestros ojos, podemos entender más claramente por qué muchos judíos no creyeron que Jesús fuera el Mesías, y más aún, el por qué hoy muchas personas no creen en Él como el Salvador. Los fariseos esperaban un rey triunfante, que viniera con la espada desenvainada para derrotar a los romanos y posicionar a la casta judía en el poder. Mucha gente hoy también cree que Jesús viene a favorecer a los poderosos, a los encumbrados, pero esto es totalmente equivocado. Baste con recordar dos profecías que señalan lo contrario. La primera está en Zacarías 9:9. Dice: Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. El profeta anunció que el Mesías sería un rey humilde, quien se identificaría con los marginados de la sociedad. La segunda profecía fue dicha por la Virgen María, en su hermoso canto conocido como el Magnificat. En Lucas 1, 51 al 55 leemos que Dios hizo proezas, esparció a los soberbios, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, acordándose de la misericordia. Esta es una clara referencia a la misión del santo ser que venía en el vientre de María. Su justicia es reprender a los soberbios y mostrar su misericordia a los oprimidos. Lunes Santo. Ese día Jesús secó la higuera estéril y purificó el templo de Jerusalén. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, pone en paralelo estos dos eventos, mostrando la simetría que hay entre ellos. La higuera había sido sembrada para dar frutos, pero no lo estaba haciendo, por lo tanto, el Señor la secó. Y el templo había sido construido como un espacio sagrado, para que los pecadores encontraran la salvación, pero en lugar de eso, se lucraba con la necesidad de la gente, y lo que es peor, ese lugar se usaba como arena para linchar a los pecadores. Recordemos el episodio narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando los fariseos llevaron al templo a una mujer pecadora, pero no para salvarla, sino para condenarla y ejecutarla. Volviéndonos a situar en lo que sucedió el día lunes de la Semana Mayor, vemos más claramente la comparación entre la higuera y el templo. La higuera no había dado frutos, y por eso el Señor la secó. El templo tampoco daba frutos espirituales, y por eso Jesús lo desmanteló. Pero ambas figuras representan también a la comunidad de creyentes de hoy. Dios quiere que sus hijos den frutos, y si no lo hacen, podrían ser secados. Recordemos que Juan el Bautista dijo: den frutos dignos de arrepentimiento. Y también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles,
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Pero además, el Nuevo Testamento enseña que los creyentes somos templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, Pablo dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Martes Santo. Ese día Jesús enseñó en el templo y reprendió a los fariseos. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulos 21 al 25. De estos discursos hay que destacar la enseñanza principal, que es el eje de todo lo demás. Se trata del resumen de la ley de Dios. Los israelitas enseñaban que Dios le había dado a Moisés muchos mandamientos. Siglos después, durante la Edad Media, se hizo una lista de 613 normas. Pero cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, el Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que en la enseñanza de Jesús, el mandamiento más importante es el amor. Amor a Dios y amor a nuestros prójimos. Al hacer esto, cumplimos la ley divina. Miércoles Santo. Ese día fue la unción de Jesús en Betania y la traición de Judas. De estos dos eventos, vamos a reflexionar en el primero, porque poco se habla de él. El Evangelio de Juan capítulo 12 dice que Jesús fue ungido con aceite por María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. Ella derramó un perfume carísimo sobre los pies del Maestro y los enjugó con sus cabellos. Con este acto María mostró una gran percepción espiritual, pues estaba anticipando la muerte y sepultura del Señor. Pero los apóstoles se enojaron por esa acción, en particular Judas Iscariote, quien dijo que mejor hubieran vendido ese perfume para ayudar a los pobres. Pero el Evangelio aclara que eso lo dijo no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaban en ella. Más tarde, la perversión de Judas se va a descubrir en la traición al Señor, a quien vendió por 30 monedas de plata. Pero la intervención de María en un momento como este es también una muestra del lugar que las mujeres ocuparon en el ministerio de Jesús. Muchas personas piensan que el Señor no llamó mujeres, que solo tuvo discípulos varones, pero esto es incorrecto. Los maestros religiosos de la antigüedad y aún de siglos posteriores solo enseñaban a los varones, pero en el Evangelio vemos a Jesús enseñando a las mujeres, como fue precisamente el caso de María de Betania, quien se sentaba a sus pies para escuchar su doctrina. Algunos estudiosos piensan que esta María es la misma que Magdalena. No lo sabemos. Lo cierto es que Jesús tuvo varias discípulas, pues los evangelios también mencionan a Marta, Juana, Susana y Salomé. Jueves Santo. Ese día Jesús lavó los pies de sus discípulos, celebró la última cena y oró en el huerto de Getsemaní. En el primer acto, que puede leerse en Juan capítulo 13, vemos a Jesús como el siervo que se postra en el suelo para lavar los pies de sus apóstoles. No es que Jesús estuviera instituyendo un rito para celebrarse en la liturgia. Algunas iglesias así lo ven y lo practican, lo cual es respetable, pero se trata más bien de una lección en la que Cristo nos pone el ejemplo y nos manda a ser humildes y servir a las personas que nos rodean. El segundo acto fue la última cena de Jesús con sus discípulos. Fue un anticipo de la entrega de Cristo por la humanidad. En el pan y el vino está fijado el precio de nuestra salvación, su cuerpo y su sangre dados por nosotros para el perdón de pecados. Mateo 26, 17 al 29. En este caso sí se trata de una ordenanza, de un acto que el Señor nos manda a realizar con frecuencia cuando estemos reunidos como comunidad de fe. Esto lo sabemos porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes,
Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. El tercer acto de aquel día jueves fue la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Mateo 26. El Señor se enfrenta a la proximidad de la muerte y pide al Padre que, si es posible, pase de largo ese trago amargo, pero que no sea como Él quiere, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Con esto, Jesús demuestra dos cosas. La primera es que, aunque es el Hijo de Dios, es también plenamente humano, pues sufre ante la muerte como lo haría cualquier otro hombre. Lo segundo es que Jesús es obediente hasta la muerte. A su propio interés antepone su amor al Padre y a la humanidad, por quien se entrega en sacrificio. Viernes Santo. Ese día fue el arresto de Jesús y su crucifixión. Mateo 26 y 27. Judas llegó con los soldados a donde estaba el Maestro y le entregó con un beso. Después el Señor enfrentó varios juicios ante las autoridades judías y romanas. Le declaran culpable de blasfemia y de insurrección. Lo condenan a morir crucificado y liberan en su lugar a un criminal llamado Barrabás. Luego someterán a Jesús a una tortura brutal. En ese proceso sus discípulos le han abandonado. Uno de los más cercanos, Simón Pedro, incluso niega a Jesús y grita maldiciones en su contra. Solo María, Madre del Salvador, y unos cuantos discípulos, en su mayoría mujeres, permanecen cerca del Señor. Cuando está en la cruz, Jesucristo da sus últimas palabras. Son 7 frases, las cuales resumen su misión en esta tierra. La primera palabra es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Con la cual nos deja ver su gran amor y el perdón que ofrece a los hombres, aún a sus enemigos. Dios nos ama y nos perdona, a ti, a mí, a todos. La segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:39 al 43. Esto se lo dice a uno de los ladrones que está crucificado a su lado, pues oye que se ha arrepentido, a diferencia del otro que se burla de Jesús. Lo dicho por el Señor es una promesa de vida eterna para todo aquel que crea en Él. La tercera palabra es esta: Jesús dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27. Aún en el último momento, Jesús mostró un gran amor a su madre, a la cual encargó con uno de sus discípulos. En la comunidad cristiana, todos los creyentes pasamos a tener una filiación espiritual, en la cual debemos tratar a los demás como hermanos, como padres, como hijos, y de esta manera ayudarnos mutuamente. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 45 y 46. Estas son palabras del Salmo 22, por lo cual es probable que mientras estaba en la cruz, Jesús recitaba los salmos, confesaba la palabra de Dios. Pero también es una expresión de profundo dolor, en la cual se refleja que Jesús se está identificando con la humanidad pecadora, separada de Dios. Quinta palabra: tengo sed. Juan 19, 28 y 29. Jesús es divino y es humano. Aquí se resalta su humanidad, pues es un hombre que en medio del suplicio ruega por el líquido vital que mitigue su sed. Pero podemos entender también esas palabras en su aspecto mesiánico, como el Hijo de Dios que tiene sed de que en la tierra haya justicia, paz y amor. Sexta palabra: consumado es. Juan 19:30. Aquí la palabra griega es tetelestai. No sabemos cuál fue la expresión aramea o hebrea que usó Jesús. Algunos estudiosos hasta piensan que pudo haber sido una relacionada con la palabra shalom, que significa paz o plenitud. En cualquier caso, se trata de haber cumplido con una misión. El telos griego es el propósito o fin que se persigue, y la meta de Jesús fue dar su vida para salvación de la humanidad. El Maestro mismo dijo:
Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Pero Jesús dio su vida aún por sus enemigos, por todo el mundo. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. A pesar de todo lo que Jesús sufrió en este mundo, nunca renegó de su Padre. Aún en ese momento tan difícil en la cruz, le encomendó su espíritu. Del seno de Dios había venido Jesucristo, y al seno de su Padre regresaba. Una gran enseñanza para nosotros. De Dios hemos venido, y a Dios regresaremos. Sábado de Gloria. Ese día fue la sepultura de Jesús. En el credo apostólico, elaborado siglos después, se dirá que Cristo descendió a los infiernos, tomando como base un texto del Nuevo Testamento en que se dice que el Señor predicó a los espíritus encarcelados. El sábado de Semana Santa, algunas iglesias celebran bautizos, ya que este sacramento simboliza el estar sepultado con Cristo. Y precisamente de ahí venía la costumbre popular, hoy ya casi extinta, de que en Sábado de Gloria las personas echaban unas a otras cubetadas de agua. Algunas iglesias históricas celebran el servicio de la luz. Los feligreses se reúnen por la noche, en el templo, en obscuridad. Cada persona lleva una vela. Las tinieblas representan la desolación de los discípulos el sábado que Cristo estuvo en la tumba. Pero luego se enciende una vela y la luz, que simboliza la esperanza, se va extendiendo entre los congregantes hasta que ilumina todo y vence las tinieblas. Domingo de Resurrección. Este es el día cumbre de la Semana Mayor. También es llamado Domingo de Pascua, porque en sus orígenes coincidió con esta fiesta judía que conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. Para nosotros, los cristianos, celebra que Jesús resucitó y nos libera de la condenación. En muchas iglesias, el Domingo de Resurrección, las mujeres acuden al templo vestidas de blanco, presentan una ofrenda floral y son ellas las que dirigen el culto. Todo esto en recuerdo de que fueron las discípulas las primeras que atestiguaron la resurrección de Jesucristo y fueron ellas quienes comunicaron el Evangelio a los discípulos varones. Así, vemos que con la resurrección se anuncia la esperanza de la vida eterna, así como el inicio de una hermandad entre los seres humanos, en donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. La Semana Santa es un tiempo para descansar, pero sobre todo para reflexionar, para poner nuestra fe en el Salvador del mundo, en aquel que dio su vida por nosotros, quien nos ha reconciliado con Dios y quien nos reconcilia con nuestros prójimos. Es también un tiempo para agradecer a Dios porque nos ha dado salvación, la cual es vida nueva, abundante y eterna. Hasta aquí con esta meditación. Gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas a mi canal y que estés pendiente de los nuevos contenidos. Que la paz de Dios sea contigo y con todos tus seres queridos. Te espero en una próxima reflexión.